doctor en Derecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gianfranco, y a través tuyo aprovecho la grandiosa oportunidad de saludar a todos y cada uno de los miembros del increíble y formidable equipo de Amachaca Escuela Jurídica, quienes siempre demuestran su alto compromiso con el derecho y con la sociedad en general, generando estos espacios de intercambio de ideas y de postulación de posturas que resultan ser altamente trascendentes en la medida de poder contribuir en la formación académica, y no solamente ellos, sino también en la sana crítica en el marco del contexto jurídico. Para mí siempre es un enorme gusto y un alto honor compartir estos espacios con cada uno de ustedes. Muy bien, en el marco del curso especializado en Derecho Privado y Derecho Familiar, que con tan buen criterio viene organizando Machaca Escuela Jurídica, se me ha encargado la tarea de desarrollar o de generar, mejor dicho, algunos comentarios respecto básicamente a elementos positivos y negativos de la sociedad conyugal. Con esto obviamente no quiero generar un desánimo en cuanto a la posibilidad o no de contraer nupcias. No, no, ese no es el objetivo de la ponencia. El objetivo de la ponencia es describir algunos detalles que obviamente en el ejercicio de nuestra libertad van a resultar, creo yo, importantes al momento de tomar decisiones o en su momento también, obviamente, ofrecer una asesoría legal a nuestros futuros patrocinados o a nuestros patrocinados. Así que voy a compartir mm, un material que hemos trabajado con la finalidad de que podamos orientarnos en algunas ideas, en algunas postulaciones, en algunas críticas y comentarios que vamos a hacer. Muy bien, correcto. Entonces, como lo decíamos, esto viene a ser a modo de introducción, creo yo que es importante resaltarlo, comentarios acerca del aspecto positivo y negativo de la sociedad conyugal. Es importante entender una cosa en primer lugar, que en el Perú el régimen patrimonial del matrimonio es la consecuencia patrimonial que surge por la celebración del matrimonio. Es el estatuto que va a regir las relaciones de carácter económico entre los cónyuges. Y de estos, obviamente, con la comunidad en general, con terceros. Es decir, atender las necesidades materiales de la familia, estrictamente, y cómo es que a través del ordenamiento jurídico, a través de la legislación, se busca en esta institución, en esta construcción jurídico-socionormativa, velar por la familia, porque, como bien sabemos, la familia es un instituto fundamental dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y no solamente para ello, dentro del marco normativo, sino también, sobre todo, para nuestra sociedad. Y cuando hablamos de las sociedades gananciales, entonces nos estamos refiriendo a un régimen intermedio. ¿Qué quiero decir con un régimen intermedio? Es un régimen intermedio entre la comunidad universal de bienes, es decir, que los bienes universalmente podrían ser de los dos cónyuges, no, no es así, es una fijación intermedia, y el de separación de matrimonios, que es irse a la otra orilla. La sociedad de gananciales es una comunidad de bienes parcial, mejor dicho, ¿no? Y respecto a qué es una comunidad de bienes parcial, a los bienes que se van adquiriendo a título oneroso. ¿Mm? Es decir, eh, los bienes que se van adquiriendo en la medida de que existe un intercambio patrimonial de naturaleza económica, ¿no? Hay una contraprestación, etcétera, ¿no? Entonces, es una comunidad de bienes parcial, pero respecto a bienes adquiridos a título oneroso. Y es ahí donde se forma lo que nosotros conocemos como patrimonio social. Tal vez sea importante mencionar, a modo de, a modo de dato histórico, de que el matrimonio proviene de dos términos, de dos latinismos. Su etimología proviene de matris y munio, ¿no? Que tiene que ver con el oficio de madre. Y esto lo explica Alfonso X el Sabio en las famosas siete partidas, ¿no? Bueno, seguramente cuando estudiamos historia del derecho recordaremos un poco las famosas siete partidas de Alfonso X el Sabio. Y ¿por qué es más se le conoce al matrimonio como tal, con esa terminología y no patrimonio? Y en la ley segunda señala pues Alfonso X el Sabio de que
la razón por la que se llamaba matrimonio al casamiento, ¿no? Y no patrimonio era porque la madre sufría mayores trabajos con respecto a los hijos, las labores de parto, la labor de crianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que se utiliza el término matrimonio. Contrariamente, el término patrimonio viene más bien en cuanto al contexto etimológico desde la perspectiva de que era el padre el que tenía que aportar bienes. ¿Mm? Entonces, esa es la explicación. Bueno, cierro paréntesis con el dato histórico que me parecía importante comentar. Si la sociedad conyugal se encuentra sujeta al régimen de las sociedades gananciales, los cónyuges solo tienen derechos expectaticios. ¿Mm? Derechos expectaticios. ¿Y por qué expectaticios? Porque eh, son derechos que van a poder ser totalmente individualizados para uno de los cónyuges en la medida de que no fenezca la sociedad de gananciales o en la medida de que este régimen de sociedad no sea sustituido. ¿Mm? Porque puede suceder que sea sustituido en virtud de determinadas circunstancias en particular o libre voluntad, etcétera, ¿no? Y obviamente luego de la liquidación correspondiente, si es que hay un cónyuge supérstite, etcétera. Por eso es que no es posible la inscripción de la transferencia de derechos expectaticios de uno de los cónyuges, ¿no? Por eso es porque los bienes que forman parte de la sociedad de gananciales son un patrimonio autónomo, que se encuentra en un estado de indivisión. Esa es la naturaleza del patrimonio en el marco de las sociedades gananciales. Ahora, en el Código Civil, en el Código Civil, en el libro de familia, se señala pues que la regulación jurídica de la familia per se tiene por finalidad contribuir a la consolidación, al fortalecimiento de la familia en armonía con principios y normas que se encuentran plasmados en la Constitución. Y justamente con respecto al régimen patrimonial señala de que en ese marco de la construcción jurídico, normativo y social del régimen patrimonial se encuentra la función de administrar los bienes propios, ¿no? Y esa administración de los bienes propios del otro cónyuge, los bienes gananciales, la administración común del patrimonio social, la administración de bienes sociales y propios por el otro cónyuge, y la disposición de los bienes sociales, ¿no? Entonces, uno de los efectos del matrimonio es precisamente eso, ¿no? El régimen patrimonial. ¿Y eso por qué? Porque hay una necesidad de cautelar la provisión de las necesidades de los cónyuges, hay una necesidad de cautelar la, las necesidades de los hijos y se ha considerado, el legislador ha considerado que el régimen de sociedades gananciales podría ser una institución que colaboraría o coadyuvaría a cumplir con esa finalidad. Contrariamente a las sociedades gananciales, tenemos, como bien sabemos, la separación de patrimonios, pero no nos vamos a centrar en esto por ahora. Es importante también tener en cuenta que la sociedad gananciales se encuentra constituida, como ya lo habíamos señalado previamente, por bienes sociales y bienes propios. Y es por eso que constituye una forma de comunidad de bienes y no una copropiedad. Por eso es que la sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo. Es un patrimonio que no está dividido en partes alícuotas, por ejemplo, ¿no? Y es distinto a cada cónyuge que lo integra. Por eso es que para realizar actos de administración como de disposición es necesaria la voluntad de ambos cónyuges, que es algo que en los últimos, yo diría, en los últimos 20, 25 años se ha fortalecido, porque han habido más de una ocasión en la que se han celebrado actos jurídicos en los que uno de los cónyuges no había manifestado su voluntad. Y eso en el tiempo incluso ha permitido que se pueda plantear algunas acciones intraproceso por parte del cónyuge que no ha sido parte en el proceso. Digamos, casi siempre referidos a nulidades de acto jurídico, etcétera, ¿no? Y en algunos casos se ha logrado demostrar que en efecto no había un conocimiento y por lo tanto se ha tenido resultados positivos, como en otros ha resultado ser mucho más complicado. Ahora, si nosotros tratamos de definir con mayor profundidad
lo concerniente a las sociedades gananciales, es importante resaltar que las sociedades gananciales se forma con volviendo a las prácticas etimológicas, encontramos, por ejemplo, el término societas, que hace referencia a una asociación, que hace referencia a una asociación de personas, obviamente, que cumplen un fin mediante la cooperación. Y ganancial, que es evidentemente, ¿no? Es provecho, tiene que ver con utilidad, tiene que ver con la ganancia que se puede eh, obtener de un combate, de un negocio, otra acción similar. Entonces, sociedades gananciales justamente es una asociación. Sabemos que las asociaciones son libres y que por lo tanto tienen como fin obtener ganancia. Sí, es que es la verdad, no podemos, no podemos eh, huir de uno de los fines económicos que tiene el matrimonio y por lo tanto esa institución que se ha fijado para coadyuvar a su fortalecimiento y el cumplimiento de objetivos constitucionales, políticos, podríamos incluso señalar éticos, morales, etcétera, pero finalmente sociales, ¿no? Y es por eso que no podemos negar que existe un aprovechamiento, no vamos acá a señalar que el patrimonio es un negocio jurídico, como alguna vez algunos estudiantes comentaban muy graciosamente, no es así, sino que evidentemente la manera en cómo el legislador ha planteado lo concerniente a la construcción jurídica que permita coadyuvar al fortalecimiento del matrimonio, las sociedades gananciales se podría decir que encaja perfectamente en eso, en el cumplimiento o tratar o colaborar con el cumplimiento de dichos objetivos. Entonces, la definición que le atribuyamos a las sociedades gananciales es de una comunidad de bienes que se aplica al matrimonio y está compuesta por aquellos bienes que son adquiridos a título oneroso, lo señalábamos al inicio, por los cónyuges, ¿no? Y además, pues también está normada por los frutos y también por los productos de los bienes propios, ¿no? Y es por eso que a cada uno de los cónyuges les corresponde la gestión de su patrimonio. Y a ambos cónyuges le corresponde la gestión también de ese patrimonio social, con base, reiteramos, en el interés familiar, teniendo en cuenta que la misma Constitución señala que la familia resulta ser importante y además la misma Constitución promueve el matrimonio, lo señala la Carta Política vigente. Entonces, la sociedad de gananciales es una comunidad, también habíamos comentado, limitada, ¿no? Está limitada a las ulteriores, es decir, a las posteriores, a las futuras adquisiciones a título oneroso que podrían, de no haberse casado, individualmente celebrado los cónyuges. ¿Mm? Entonces, el desarrollo de esta idea básica eh, nos permite distinguir entre bienes sociales y propios de cada cónyuge. Entonces se han formado diferentes o se pueden formar diferentes masas patrimoniales, ¿no? El patrimonio social y el separado o propio de cada uno de los cónyuges. Por eso es que tenemos que tener estos digamos, principios rectores. ¿Cuáles son esos principios rectores? Como ya lo habíamos mencionado, la época de la adquisición. O sea, yo voy a tener bienes propios en la medida de que estos hayan sido adquiridos antes del matrimonio por los cónyuges. O aquellos que tal vez fueron adquiridos después, pero lo son por una causa anterior al matrimonio o por un título anterior al matrimonio. ¿Mm? Entonces, entonces, la época de la adquisición es un factor preponderante para determinar si tenemos bienes propios o sociales. ¿Cuándo son sociales? Cuando son bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio. ¿Mm? O después de su disolución también puede suceder, pero por una causa anterior al divorcio. ¿Mm? Entonces, si me dejo entender. O sea, si es que antes del matrimonio se adquirieron bienes, estos son propios. ¿Mm? Si son sociales en la medida de que se hayan adquirido a título oneroso durante el matrimonio. Podría ser que durante el matrimonio se estaba gestionando, no sé, se me ocurre, un proceso judicial X, ¿m? Y las resultas del proceso judicial X, no sé, una indemnización, no sé, un,
una demanda de incumplimiento de contrato y hay una compensación económica de por medio, esa compensación económica no va a ser a nombre de uno de los cónyuges, va a ser a nombre de los dos, a pesar de que se hayan divorciado ya. Por eso decíamos que puede ser por una causa anterior. Entonces, repito, el factor preponderante para determinar, o si queremos llamarlo como principio rector, sería la época de la adquisición. Por otro lado, también podríamos mencionar, antes de seguir con el tema, otro principio rector podría ser pues el carácter oneroso, ¿no? El carácter oneroso o gratuito de las adquisiciones durante el matrimonio. Serán propias las adquisiciones de bienes, obviamente, que se realicen a título gratuito por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. Por ejemplo, una herencia, un legado, una donación a favor de uno de los cónyuges, etc. Ya serán, entonces, propias las adquisiciones que se realicen a título gratuito. Perfecto. Y tal vez otro factor que podríamos mencionar es el origen de los fondos empleados en las adquisiciones, ¿no? Porque aún tratándose de adquisiciones onerosas durante el matrimonio, si ellas pues tienen su origen en el empleo de dinero por subrogaciones, también podríamos estipularla como otro principio, como otro factor preponderante. Entonces, la titularidad de los bienes sociales en el marco de las sociedades gananciales, pues, como ya lo hemos señalado, constituye un patrimonio autónomo. Y el dominio pertenece a ambos, ¿no? A ambos titulares de dicho patrimonio que se va construyendo. Entonces, la sociedad conyugal se diferencia de la copropiedad. Uno solo de los cónyuges no tiene y no puede disponer de acciones y derechos sobre un bien que pertenece a las sociedades gananciales, siempre y cuando ésta no haya fenecido, siempre y cuando ésta no haya sido liquidada. Por eso es que no podemos confundir las sociedades gananciales y los derechos de la copropiedad. Entonces, es importante hacer esa salvedad. Entonces, hay que individualizar estos conceptos para tener una idea meridianamente clara con respecto a este punto. Ahora, ¿es ventajoso o no es ventajoso? ¿O es positivo o es negativo una comunidad de gananciales en la práctica? Pues verán, esa necesidad que se puede tener de la unanimidad para enajenar o para gravar los bienes comunes dificulta la circulación de estos. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, podríamos encontrar una pequeña desventaja ahí, ¿no? La comunidad no es, pues, una situación eficiente, en la medida de que no permite una correcta asignación de bienes. Y esto explica que el ordenamiento jurídico permita que cualquiera de los copropietarios pueda solicitar la partición, ¿no? Por ejemplo, eso señala, si no me lo recuerdo, el 983 o el 984 del Código Civil, pero, repito, eso es en el marco de la copropiedad, aquí estamos en sociedades gananciales. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en el flujo de bienes en el contexto económico, tenemos ahí una traba o podríamos generar una cuestión de inseguridad jurídica o una situación en la que se pretenda declarar nulo un acto jurídico porque uno de los cónyuges no aceptó, ¿no? O no manifestó su voluntad o su acuerdo en cuanto a la celebración de un determinado acto jurídico. ¿Tenemos un problema ahí? Probablemente. Entonces, es importante también mencionar que en cuanto a la representación, ya que eso implica, creo yo, algunas reflexiones importantes, ¿no? Lo concerniente a la representación legal de las sociedades gananciales. Porque la representación de la sociedad conyugal es ejercida de manera conjunta por los cónyuges. Entonces, cualquiera de ellos, eso sí, podría otorgar, ¿no? Un poder al otro para que ejerza
a dicha representación, ya sea de forma total, de forma parcial. Pero tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus bemoles, porque también sabemos que la representación legal se encuentra muy caracterizada por el principio de literalidad. ¿Ah? Entonces, basta que exista no exista una completa descripción de los poderes otorgados para traerse abajo cualquier manifestación de voluntad expresa, ¿no? O una teorización, o una puesta en práctica, o una plasmación de dicha manifestación de voluntad. Entonces, ahí podríamos encontrar nosotros también algunas circunstancias que podrían generar cierta inseguridad o algunas cuestiones que tal vez podrían generar cierto perjuicio, ¿no? Entonces, esa relación representativa, eh, podríamos decir que tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, eso va a requerir qué cosa? Que exista un mayor conocimiento de aquel que celebra un acto jurídico con una persona que se encuentra casada o no. Y ese conocimiento muchas veces no es un conocimiento socialmente eh, práctico. ¿Qué quiero decir con esto? De que no todas las personas somos conscientes, o sea, no todas las personas tenemos el conocimiento jurídico para saber de que si un bien que forma parte de la sociedad de gananciales no tiene la aceptación de ambos cónyuges puede generar problemas en el futuro. ¿Ah? Y es un conocimiento que no se tiene, que no es tan, o sea, es público, sí, por supuesto que lo es, pero que no es un conocimiento que en la práctica toda la población lo conozca. Gran parte de la legislación no es conocida por la población. Es un detalle. Entonces, eh, ese punto en estricto plasmado en la norma podría generar situaciones que más bien en el tiempo generarían inseguridad jurídica y desacelerarían las actividades económicas también, ¿no? ¿Qué se necesita? Mayor flexibilidad en cuanto a estos puntos sin desmedro de la seguridad y obviamente de los legítimos derechos de ambos cónyuges que forman parte de una sociedad conyugal. Pero es un punto que es importante señalarlo, ¿no? Saliendo del ámbito estrictamente jurídico y yendo al ámbito pragmático. ¿No? Porque hay muchas circunstancias y muchos casos en los que se generan problemas precisamente por ese punto. ¿No? Entonces, en la medida, es bastante sabido, creo yo, tanto por estudiosos del derecho como por operadores jurídicos, que la legislación no se encuentra socializada. Quiero decir con esto que la legislación nadie la conoce, que solamente la discutimos entre personas que nos interesa el derecho y la población en general no la conoce. Entonces eso genera ciertos desfases, ¿no? Claro, usted dirá, pero bueno, o sea, es importante que alguien se asesore, pero también sabemos que la formación profesional del abogado en algunos espacios no es la mejor. Como también sabemos de que hay malas prácticas y hay unas faltas deontológicas gravísimas en la praxis, ¿no? Así que eso lo digo desde una perspectiva reflexiva, desde una perspectiva, digamos, pragmática, ¿no? Entonces, eh, la sociedad conyugal, entonces, no debe, eh, eh, digamos, no debería en todo caso, o debería, mejor dicho, debería, claro, debería ser menos costosa. ¿A qué me refiero? A que, ¿A qué me refiero con costoso? No me refiero a un tema estrictamente pecuniario, no me refiero a un tema económico, me refiero a que lo que resulte ventajoso para las personas que desean eh, conformar una sociedad de gananciales no necesariamente tiene que ser lo concerniente al ámbito patrimonial, estrictamente, sino a las ventajas que pueda adquirir una sociedad de gananciales en el tiempo. ¿Mm? Es un tema muy sencillo. Si nos fuéramos a otra materia, por ejemplo, en el ámbito tributario, para las personas es mucho más, para determinado grupo de personas es altamente desventajoso cumplir con una serie de requisitos tributarios, cumplir con el llenado de una serie de formularios y por lo tanto no lo hacen.
Lo mismo pasa en el matrimonio. Se ha vuelto más sencillo, ¿no? Ahora hay muchas formas de contraer nupcias, incluso hay matrimonios comunitarios y todo lo demás, pero hay que ver cuáles son las ventajas para que sea atractivo. ¿Mm? No sé, eso ya tiene que ver con temas de políticas públicas, qué beneficios económicos o qué ventajas económicas, tributarias, etcétera, traerían, ojo, y lo digo porque la Constitución señala promover el matrimonio, traerían contraer nupcias y constituirse en una sociedad de gananciales frente a no constituirse. Eso sí sería promover. ¿Mm? Ah, bueno, voy a casarme porque voy a tener ciertos beneficios económicos, voy a poder tal, tal y tal. Bueno, eso es lo que tendría que establecerse a través de políticas públicas y por parte del Estado. ¿Se ha hecho? Yo creo que se ha hecho muy poco. Por eso es de que hay una enorme discusión, ¿no? Ustedes seguramente recordarán, no recordarán, sino que la ven, que para qué casarse si más bien la convivencia tiene las mismas consecuencias jurídicas, y eso no es tan así. Y pasa exactamente en eso, cuán ventajoso resulta ser, ¿no es cierto? A propósito, con respecto a la unión de hecho, y lo señalo como a modo de dato también, no es el tema, pero lo señalo de todas formas, en el caso de la unión de hecho, no se puede generar una separación de patrimonios. ¿No? Basta que haya una convivencia entre dos personas, entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, ¿no? O sin impedimento matrimonial, por 2 años para que se constituya una sociedad de gananciales. En cambio, en el matrimonio no. En el matrimonio sí existe la posibilidad de evitarlo, ¿no es cierto? A través de una fijación de una separación de patrimonio acto jurídico de matrimonio o posterior al acto jurídico de matrimonio. Se puede hacer, algo que no se puede hacer en la unión de hecho. Así que es una característica interesante que me parece oportuno comentar. Bueno, ¿qué pasa entonces si dos cónyuges ya bajo el régimen, ya que lo he mencionado, bajo el régimen de separación patrimonios, perdón, celebran pues un contrato de compra-venta en calidad de compradores? Entonces, cada uno de los cónyuges actuaría en nombre propio. Y ahí se originaría un supuesto de copropiedad, ¿no? De una comunidad con respecto al bien que se adquiere. No sucede lo mismo en las sociedades gananciales. ¿Por qué? Porque no se puede, el patrimonio, como lo habíamos dicho, es de naturaleza indivisible. ¿Mm? Muy bien. Entonces, esas son algunas críticas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el fenecimiento de la sociedad, de la sociedad de gananciales, ¿no? A modo de reflexiones? El fenecimiento de una sociedad de gananciales tiene una doble finalidad, ¿no? Poner fin a la sociedad de gananciales y repartir sus ganancias si las hubiere, ¿no? Obviamente después de deducidas las cargas, las deudas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, como bien sabemos, ¿no? Una sociedad de gananciales surge, ya lo hemos mencionado, por el matrimonio siempre y cuando no se haya optado por la separación de patrimonios previa, ¿no? Y ese régimen de sociedad gananciales está vigente, ¿no? Mientras dure el matrimonio, salvo, como también lo acabo de señalar, que de manera convencional, por mutuo acuerdo, se cambie de régimen, que puede suceder. O también, ¿no? Algo que no había comentado, como consecuencia de una sentencia, ¿no? En un juicio de separación de patrimonios, ¿no? O se produzca una separación legal. Entonces, el fin de las sociedades gananciales deberá ocurrir cuando ya no exista matrimonio, ¿no? Y no puede existir, por ejemplo, por muerte de alguno de los cónyuges, por divorcio, por invalidación del matrimonio también puede ser, ¿no? Entonces, eso digamos que podríamos llamarlos como causas, digamos, ordinarias, ¿no? Podría ser una causa extraordinaria la ausencia de un cónyuge. Entonces, son dos los regímenes patrimoniales que existen en el matrimonio, las sociedades gananciales, la separación de patrimonios, y es importante, nos parece también señalar o adentrarnos a un marco que es importante también, ¿no? En la medida de si nosotros hacemos una reflexión directa con respecto a
lo concerniente a las ventajas de las sociedades gananciales. Ya hemos mencionado algunas de sus desventajas que vamos a profundizar un poquito más, pero si nosotros nos ponemos a pensar en ventajas que tal vez no se han establecido, lo dije en su momento, las políticas públicas e institucionales para hacerlo más atractivo y más ventajoso y que contribuya a un fortalecimiento incluso más fuerte para las familias en el marco de la promoción como deber constitucional establecido para el Estado, podríamos en primer lugar señalar el tema de el patrimonio indiviso, ¿no? Porque ambos cónyuges tienen derecho a usar y a disfrutar de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y hay una responsabilidad compartida, que podríamos señalarla también como una ventaja, porque ambos cónyuges pues, van a ser responsables de las deudas que se adquieran durante el matrimonio. Y eso está bien. Y esto es más, puede ser ventajoso en cuanto a qué, en cuanto a términos de solidaridad, en cuanto a términos de seguridad financiera incluso. Recordemos que el derecho se introdujo en la sociedad racionalmente para hacer frente a los desequilibrios que se podían generar en las relaciones interpersonales. Y es por eso que tiene una naturaleza importante tener en cuenta este tema de la responsabilidad compartida. En una relación, no siempre, en una relación matrimonial, no siempre hay un equilibrio. Por diversas razones puede existir un desequilibrio. Y es importante que el derecho establezca equilibrios, amén del fortalecimiento de la familia como institución. Otra de las ventajas, también podríamos mencionar, nos parece, es el hecho de que hay una flexibilidad. En el sentido de que, flexibilidad en qué clave? En clave de que se pueden acordar reglas específicas sobre cómo se van a administrar y cómo se van a utilizar los bienes gananciales. Y eso es importante desde la perspectiva del derecho privado, porque finalmente estamos dentro de un contexto privatístico, en el que el Estado establece normas de promoción, pero no de intervención directa, no de inmiscuirse dentro del contexto. Es importante. Hay una flexibilidad en cuanto, ok, ustedes son libres de establecer de qué manera van a construir su familia y por lo tanto van a acordar reglas sobre cómo van a administrar y cómo van a hacer buen uso de los bienes gananciales que se adquieran durante el matrimonio. Entonces esto puede ser, nos parece, más adaptable, ¿no? Más adaptable a las necesidades familiares, más adaptable a las preferencias y particularidades que tiene cada familia dentro del marco del derecho a la intimidad familiar, que es un derecho consagrado en la Carta Política, artículo 2. Entonces, eso me parece importante también. Y por leyes también podríamos mencionar como otra ventaja el tema de la simplicidad, ¿no? El tema de la simplicidad también es importante. ¿Simplicidad en qué medida? En que puede ser, creo, más fácil administrar y más fácil resolver cuestiones financieras durante, durante y después del matrimonio también, ¿no? Si los bienes están en una sociedad de gananciales. Claro, si los bienes han estado en una sociedad de gananciales durante el matrimonio, puede ser mucho más fácil administrar y resolver las cuestiones financieras que puedan generar los bienes que se van adquiriendo, ¿no? Ya sean muebles o inmuebles, y los frutos y todo lo que se pueda generar con respecto a eso, ¿no? Y también puede coadyuvar luego de fenecido el matrimonio, coadyuvar a tener bastante claro cómo se va a hacer la distribución, obviamente en el marco de esa libertad y ese contexto convencional que habíamos mencionado anteriormente. Pero no todo es color de rosas, ¿no? Y también hemos señalado algunas desventajas y voy a retomarlas, ¿no? Se podría decir en todo caso que hay una limitación a la propiedad individual, ¿no? Que algunos tratadistas consideran que más bien es una, una conducta de inmiscuirse, una actividad de inmiscuirse por parte del Estado, y otros defienden desde la institución familiar la necesidad de una sociedad de gananciales, pero finalmente es facultativa, ¿m? No es obligatorio el tema de la sociedad de gananciales, no es obligatorio, no es obligatorio. Yo puedo optar por la separación de patrimonio. Así que no es tal, ese argumento se cae entonces, ¿no? Entonces,
no es que haya una limitación de la propiedad individual, o sea, finalmente es una decisión. Y también es un signo de madurez, digamos, de una futura familia, ¿no? Tomar la decisión libre, espontánea y sesudamente razonada sobre si es que quiero o no eh, tener ese patrimonio indiviso, ¿no? Porque perfectamente se podría tomar una decisión distinta. Digamos, cada uno baila con su propio pañuelo, como quien dice coloquialmente, ¿no? En fin, entonces, en todo caso, señalo, ¿no? Que podríamos hablar de una limitación de la propiedad individual, no es tanto, ¿no? Porque los bienes adquiridos durante el matrimonio están sujetos a ese patrimonio indiviso, no necesariamente, porque yo puedo optar por el otro régimen. Entonces, yo creo que es una decisión que se tiene que tomar y creo yo que cada vez más se está optando por la separación de patrimonio. Ahí están las estadísticas. Por eso digo, habría que pensar si queremos promover sociedades de gananciales, habría que promover, en todo caso, ventajas para aquellos que deseen optar por este régimen, digamos, más antiguo, ¿no? Más conocido, más habitual. ¿No? Pero ahí está, es un tema ya más que todo institucional y, bueno, de priorización del Estado en cuanto a sus políticas públicas, ¿no? En fin. Otra desventaja podría ser el tema de la responsabilidad compartida por deudas, y lo hago como contrapartida a la ventaja que había señalado anteriormente, ¿no? El tema de las ventajas de las sociedades gananciales. ¿Por qué? Porque ambos cónyuges son responsables de las deudas adquiridas durante el matrimonio. Podría ser más bien ahí una desventaja, podría ser, es discutible el argumento, sí, si uno de los cónyuges incurre en deudas que el otro considera imprudentes. No sé, que todo el sueldo se lo gaste, ya sea el esposo o la esposa en el casino, no lo sé, se me ocurre, ¿no? Estoy hablando, estoy especulando al aire, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Hay casos. Entonces, es una situación que podríamos tenerla ahí, ¿no? Que requiere obviamente de mayor discusión y profundización. Otra de las desventajas, pues tal vez sería las dificultades para resolver disputas. Otra vez lo hago en contrapartida, ¿no? Porque podría ser más bien difícil resolver disputas respecto a la administración, respecto al uso de los bienes gananciales si los cónyuges no están de acuerdo. Y creo yo que en los últimos 50 años en nuestra sociedad, o tal vez siempre fue así, pero ahora la mediatización hace que nos demos cuenta de que siempre fue así, que tenemos una cultura muy belicosa, ¿no? Tenemos una cultura muy violenta, tenemos una cultura muy poco de diálogo. Existe una cultura muy pobre de diálogo y eso genera de que alguien tenga que imponer su decisión con respecto a los demás o a alguien en particular que puede ser su cónyuge en este caso. Así que me parece que va a depender, ¿no? En realidad las construcciones normativas van a depender de la cultura sociojurídica de cada comunidad. Y dependerán también de los fines institucionales que el Estado pretenda desarrollar en el marco de su acción pública. Otra de las desventajas, se me ocurre, puede ser esa incertidumbre en caso de divorcio. Es más, creo que es ampliamente conocido que en los últimos años los divorcios son el pan de cada día, ¿no? Y eso ha hecho, es más, ustedes recordarán, amigos y amigas, que antes divorciarse no era tan sencillo, ¿no? Yo recuerdo que, no sé, no me acuerdo ahora muy bien el año, fue el 99, 2000 o 2001, en que salieron varios periódicos señalando, ¿no? Me liberé, por fin me liberé, porque antes no era posible divorciarse por separación convencional. ¿No? Y es más, en Chile hace poco, ¿no? Bueno, relativamente hace poco tiempo, no se podía la separación convencional practicar, ¿no? Ahora ya se puede. En Chile fue el último de los países en Latinoamérica que optó por eso. En el Perú fue hace unos ya 18, 19 años.
y es importante, ¿no? Que se puedan plantear esos dispositivos normativos que puedan generar mayores libertades, amén de, no, perdón, no en desmedro, no en desmedro de lo que se pretende proteger, que en este caso también son eh, los hijos. ¿Mm? Pero había una discusión bastante ética, retórica, incluso hasta religiosa, de que no, que el matrimonio era para siempre, de que yo me quedo, sigo casado por mis hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final la factura es mucho más grande y no solamente hay un sufrimiento psicológico del cónyuge o la cónyuge, sino también de los hijos. Eso es evidente, ¿no? En fin, pero hay una incertidumbre, me parece que sí. Y otra de las desventajas tal vez podrían ser consideraciones fiscales, ¿no? Tributarias, ¿no? Eh, yo creo ahí que ahí habría que ir, ¿no? Habría que ir. En ese camino habría que desarrollar algunas investigaciones a modo de tesis, tal vez, ¿no? De cómo generar mayores ventajas. Un ámbito tributario puede ser. Eh, la difusión en cuanto a la socialización de la constitución de determinadas figuras del derecho de familia para la protección del patrimonio, también, que las hay. ¿Mm? Pero siempre tiene que haber un tema de socialización que es muy pobre en cuanto a la legislación en nuestro país. Hay una muy pobre legislación, perdón, una muy pobre socialización de la legislación. Hay un populismo y una demagogia muy fuerte en cuanto a la legislación y hay una idea de que se puede cambiar la sociedad y las conductas de las personas a través de las normas que se plantean en la legislación, y eso es totalmente falso. Eh, las sociedades no cambian porque la legislación cambie. Las sociedades pueden ir transformando determinadas conductas de manera incremental, no de la noche a la mañana, ¿no? En fin, es una reflexión que también podríamos hacer. Entonces, eso básicamente es lo que he querido compartir, como les digo, a modo de crítica, a modo de conversación con respecto a los aspectos positivos, a los aspectos negativos de lo que hemos desarrollado, que tiene que ver precisamente con la sociedad de gananciales, ¿no? Yo quedo muy agradecido una vez más con nuestros amigos de Amachaca Escuela Jurídica y sobre todo con todos y cada uno de ustedes que se han dado un espacio a estas horas para escuchar a este servidor. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Definitivamente un tema muy interesante y que a todos nos va a afectar en algún momento de nuestra vida, ¿no? El matrimonio es algo que generalmente está en el plan de vida. Am, Pasaremos ahora a la ronda de preguntas. Ah, Pueden ir dejando su cuestión en el chat, enviarla por interno o alzar la mano y participar de manera oral. Tendremos un minuto para que redacten. Por mientras iré buscando las preguntas que hicieron a lo largo de esta ponencia. Mm, ya, doctor. Ah, Aquí tenemos una pregunta. Perfecto. ¿Es cierto cuando nos casamos compartimos absolutamente todo con nuestro cónyuge? Bueno, jurídicamente hablando, si no hay separación de patrimonio, eh, si no hay una separación de patrimonio, es decir, si yo no me voy ante el notario con la finalidad de celebrar, de elevar, de elevar a escritura pública una minuta que señale que directamente no estoy dispuesto a una sociedad de gananciales y opto por el régimen de separación patrimonial y me voy a la municipalidad con ese documento, pues entonces sí, todos los bienes que se adquieran a título oneroso, pues van a formar parte de ese patrimonio individual que llamamos sociedad de gananciales. En caso no se haga eso, pues entonces los patrimonios van por cuerda separada, como quien dice. Ahora, que todo se comparta, bueno, eso es en el ámbito patrimonial, ¿no? En el ámbito afectivo, en el ámbito expectaticio, en cuanto al contexto social, etcétera, eso ya es una pregunta que jurídicamente no la podría responder. Pero en lo jurídico,
¿no? En lo jurídico, por supuesto, ¿no? Si es que se ha optado por las sociedades gananciales, es decir, que si es que no he acudido a elevar escrituras públicas o una separación patrimonial, pues entonces no habría marcha atrás en ese sentido. Así es. Excelente, doctor. Tenemos dos cuestiones más en el chat. A ver, se las leo. ¿Cuál es el procedimiento para la liquidación de la sociedad de gananciales, supongo que quiere decir? Claro que sí. Muy bien. Pues siempre es importante aquí señalar que uno de los factores más útiles para poder liquidar una sociedad de gananciales, aunque parezca mentira, es el diálogo. Sí, es que todos tenemos una cultura jurídica bastante ligada al litigio. ¿Eh? Decimos, no, tengo que llamar a mi abogado una vez para poder solucionar esto. Bueno, sí, es que mejores abogados son los que previenen los conflictos que los que están dispuestos a ir a un conflicto. Entonces, lo más importante es ponerse de acuerdo en cuanto a esos aspectos. ¿Se puede liquidar las sociedades gananciales? En efecto, en la medida de que ambos estén de acuerdo y obviamente acudan tal vez ante un notario que fue pública de dicha situación con la finalidad de poner fin. Y incluso se puede mantener el matrimonio. ¿Mm? Ojo, se puede mantener el matrimonio con todos sus efectos jurídicos y sus obligaciones sin que persista las sociedades gananciales. Así que es un tema que va a depender evidentemente de las características particulares de la convivencia matrimonial y de cómo se esté llevando a cabo las relaciones interpersonales dentro de ese vínculo. Eso es lo que yo podría señalar. Mm, Gracias, doctor. Ahora tenemos una tercera pregunta. En caso los cónyuges tengan una cuenta en el banco, si fallece uno de ellos, ¿entraría también a la masa hereditaria el monto de la cuenta? Sí, sí, es que es un tema económico que evidentemente si fue durante el matrimonio, por eso uno de los factores era el tema del tiempo, ¿no? Del momento en que se adquiere esos montos, entonces va a depender, ¿no? Si es que fue durante el matrimonio, entonces forma parte de, ujú, forma parte de la masa. Por último, tenemos una pregunta de Fernando Samuel. Ah, Tengo un caso real. Esta está en observación el título. Intentamos inscribir una escritura pública de compraventa. Resulta que el predio se compró cuando la propietaria era soltera, pero se formalizó la compra cuando ya era casada. Resulta que la observación recae en que el último pago que se hizo de la casa fue cuando estaba casada. Entonces, la pregunta sería, si compras un predio de soltero o soltera, pero el último pago lo haces estando casada, ¿ello lo hace bien social? Muy bien. El punto es determinar en qué momento se celebró el acto jurídico. ¿Mm? Si el acto jurídico se celebra antes del matrimonio es un bien propio. Si se celebra después del matrimonio es un bien social. Ahora bien, habría que determinar cuándo, en qué momento el acto jurídico de compra-venta de este bien, y ahí estaría la discusión, surtió efectos. ¿Mm? O se tiene por materializado. Si nosotros corroboramos de que se materializó digamos, la compraventa, habría que revisar el contrato en todo caso, ¿no? Para poder analizar la naturaleza y el contexto del contrato, del acto jurídico de compraventa, para determinar en qué momento se materializó. En qué momento se cumplieron con las obligaciones y contraprestaciones propias de naturaleza del contrato. Por eso habría que revisar el contrato. Si es que se determina de que el acto jurídico se celebró antes, es un bien propio. Pero si se determina de que se surte efectos esta compraventa y se celebra y se materializa en la plasmación pragmática. Durante el matrimonio, pues lamentablemente, pues estamos ante una situación distinta, ¿no? Muchas gracias por ir resolviendo nuestras dudas. Ahí, como bien dije al inicio, este es un tema muy social. Ah, Escucha, muy recomendado para todo el público en general. Ahora tenemos otra pregunta. Doctor, si compro un bien inmueble siendo soltero, pero solo tengo la escritura pública después de casarse, ¿solo se puede inscribir como bien social o como bien propio? Claro, es que el detalle ahí es de que ya se ha celebrado el acto jurídico de compraventa. Recordemos
de que la inscripción en registros públicos solo es para publicidad, sí, en efecto, y es para hacerlo ponible ante terceros, pero el acto jurídico ya se efectuó, así que en mi opinión estamos ante un bien propio. Y de hecho que hay varias preguntas. Por si resulta de interés, apreciado Gianfranco, estoy dejando mis redes en la caja del chat, por si quisiera alguno de los colegas o amigos hacer una consulta adicional en mérito al tiempo, o tal vez ante una duda que pudiese generarse luego de, ¿no? Entendido, entendido, docente. Ahí pueden ver las redes sociales. Y eso sería todo. Muchas gracias por resolver nuestros dudas. Aunque yo creo que tengo una. Ah, a mí me contaron algunos familiares de una situación algo machista en el Perú, de que la mujer tenía que tener la autorización legal de su pareja para someterse a un caso de, de esterilización o de aborto, creo. ¿Eso pasa en la actualidad? Y sobre todo en matrimonio cuando están así juntos legalmente. No, en realidad el aborto, bueno, no está permitido en la Ah, legislación, ¿no? sí. Em, Salvo que estemos ante una circunstancia de aborto terapéutico, que obviamente es una excepción al derecho a la vida y que se encuentra normativizada, se encuentra normada en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto es una decisión que si es que es para preservar la vida de la gestante, pues evidentemente no podría haber una negativa por parte de uno de los cónyuges, ¿no? Al contrario, más bien se pondría en riesgo la vida de la gestante, salvo que, bueno, la propia gestante no esté dispuesta, ¿m? Porque finalmente ellas nos encontramos ante una persona que es mayor de edad y que, bueno, a través de temas como consentimiento informado y también puede ser temas ligados a objeción de conciencia y tantos otros factores tan polémicos hoy en día y tan discutidos que podría más bien preferir hacer todo lo posible para que el niño subsista y ella no. Así que va a depender de, ¿no? Va a depender de las circunstancias en particular. Ujú. Muchas gracias, profesor. Ahora daremos pase a Noeli Leonela, que tiene la mano levantada. Puede hacer tu consulta de manera oral. Buenas tardes, doctor. Sí, mi consulta era si es que, por ejemplo, una pareja se, se casa, pero en este caso optan por el régimen de separación de Patrimonio. bienes. Ujú. Entonces, y deciden comprar un predio entre los dos. Ya no sería porque se dé gananciales, sino sería una copropiedad, ¿verdad? Copropiedad. Así es una copropiedad. Es correcto. Es una copropiedad, rigen las normas de la copropiedad y por lo tanto, eh, ella o él podrían vender el 50% de sus acciones y derechos a cualquier otra persona y dejar de ser copropietarios, o venderle el 50% de acciones y derechos a su esposo o esposa, así que, y ser 100% titular y volverse un bien estrictamente, bueno, es un bien propio ya, pero verse 100% propietario o propietaria, alguno de ellos. Ujú. Así es. Anagali dijo ahí, en salud exigen que esté presente el cónyuge cuando la cónyuge quiere ligarse las trompas para ya no procrear. Bueno, a mí me parece invasivo. ¿M? Me parece invasivo, ¿no? Me parece invasivo. ¿Por qué? Porque es una decisión individual, ¿no? Es lo que a mí me parece. Es mi posición, claro, ¿no? Así es. Gracias. Bueno, profesor, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por la ponencia y por contestar todas nuestras dudas. Ahora, como ya es costumbre aquí en Amachac, procederemos a tomar una foto, como recuerdo. Y para ello también le pedimos la participación de los alumnos que tenemos aquí. Si gustan, pueden prender su cámara. Y como es normal que se vayan acomodando así, daremos un tiempo y quisiéramos aprovecharlo si es que usted nos puede dar unas últimas palabras. Claro que sí. Miren ustedes, todo lo concerniente al ámbito de familia, todo lo concerniente al contexto privatístico en el Perú, tiene una particularidad y voy a señalarla con la finalidad de que cada uno de los presentes se anime a investigar, analizar
y reflexionar sobre lo que actualmente se encuentra positivizado, es decir, lo que se encuentra escrito en nuestras normas. El Código Civil vigente es de 1984. ¿Qué significa esto? Que se encuentra escrito bajo los cánones y principios de la Constitución de 1979. ¿Mm? No bajo los cánones y bajo los principios normativos de la Constitución vigente, es decir, de 1993. Si bien es cierto, se han cambiado varios artículos del Código Civil actual, que es de 1984, su naturaleza no es tan coincidente con el marco constitucional y normativo de nuestra Carta Política vigente. Otro punto en particular, la sociedad ni del 80 ni del 90 es similar a la sociedad de la segunda década del siglo XXI que estamos experimentando. Hay una serie de factores, hay una serie de contextos que hoy en día nos parecían inimaginables. Y eso es una razón fundamental para replantear el derecho de familia, para analizarlo desde una versión mucho más pragmática, para percatarnos que hay una serie de dispositivos legales que resultan ser altamente desfasados. Así que creo yo que es de trascendente relevancia poder analizar y poder preocuparnos en estos asuntos. ¿Para qué? Para construir una normativa que resulte ser más ventajosa para la sociedad, que eso es lo que se busca a través del derecho. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias, doctor Cabrera. ¿Podría dejar de compartir pantalla? Es Claro, para tomar la foto. por supuesto. Ya, listo. El profesor Cabrera. Ujú. Ya. Procederé a tomar la foto en 3, 2, 1. Ahora otro más porque puse las moscas. 3, 2, 1. Y listo. Eso sería todo. Muchas Gracias. gracias, doctor Cabrera. Hasta Ha sido un luego. tema sumamente interesante, muy importante para todos en general.